Haré una fiesta para ti, para tu deleite. Cantaré, cantando y danzando, te alabaré. Haré una fiesta para ti, para tu deleite. Cantaré, cantando y danzando, te alabaré. Cantaré un cántico nuevo, danzaré, porque tú eres bueno, por todo lo que has hecho en mí, te alabaré. Cantaré un cántico nuevo, danzaré, porque tú eres bueno, por todo lo que has hecho en mí, te alabaré. Cantaré un cántico nuevo, danzaré, porque tú eres bueno, por todo lo que has hecho en mí, te alabaré. Te alabamos, te exaltamos, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que haces y lo que vas a hacer, Señor. En este momento te damos gracias por las ofrendas que has permitido, Señor, que tu pueblo venga y presente delante de ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que suplas todas las necesidades de aquellos, Señor, que no pudieron ofrendar, y sigue bendiciendo a aquellos, Señor, que con gozo trajeron sus ofrendas. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Puede tomar su lugar, le da gracias al Señor una vez más por estar en su casa, en su presencia. Hace rato estábamos cantando que hay muchas formas de alabar tu nombre, decía el canto, un canto que escribieron hace mucho tiempo. Y el canto dice, hay muchas cosas de magnificarte, pero ahora quiero hacerlo así, por causa tuya voy a hacerme más vil. Era un verso, un canto en realidad tomado del versículo donde David dijo que se iba a hacer aún más vil por causa del Señor. Entonces le menciono eso porque esa debe ser la actitud que tenemos que tener, o nosotros con la cual debemos llegar a este lugar. Una actitud de no importa, como decía Marvin, no importa lo que haya pasado durante el día, su cansancio, su preocupación, su circunstancia, debemos de poner todo a un lado para, por causa del Señor, hacernos vil delante de Él, o delante de todos los demás más bien, que nos vean como locos, que nos vean expresando un gozo aún en momentos de dificultades, de adversidad. Pero no es por causa de lo que nosotros estamos pasando, sino es por causa de lo que Dios es, de lo que Él ha hecho y lo que va a hacer aún en medio de las circunstancias difíciles por las cuales podamos estar atravesando. Amén. Así que con ese pensamiento vamos a llegar todos los días a este lugar y va a ver que todas las veces que nos congreguemos la alabanza va a ser aún más excelente delante del Señor. Olvídese de todo lo que pasa a su alrededor, lo que esté preocupándole, y alabe al Señor con libertad. Voy a comenzar diciéndole que estaba yo meditando en un tema que, al leer una historia que había leído muchas veces y la hemos escuchado muchas veces, la empecé a ver de un punto de vista diferente y yo sabía que era algo que el Señor me estaba dando para poder recibirlo y a la misma vez compartirlo con usted. Y es lo que voy a hacer en esta noche, compartir algo que recibí al leer esa historia. Y fíjese que algo que pude ver esta vez al leerlo es de que hay cosas que pasan que en realidad nosotros debemos ignorar que están pasando. Y ahora mismo ahora más adelante, poco a poco vamos a ir desarrollando lo que estoy tratando de explicarle. El tema de la enseñanza de esta noche, yo le puse así para que llame nuestra atención y nos pongamos a pensar en ello. El tema es lo que ven los ciegos. Es un tema medio loco, porque ¿qué ven los ciegos? Usted se ha puesto a pensar qué ven los ciegos. No hace falta ni pensarlo, ¿ah? Los ciegos no ven. Pero, ¿por qué le puse así al tema? Porque hablaba yo con alguien hoy y decía que a veces estamos pasando por circunstancias como le platicaba, y tenemos que hacernos ciegos a lo que está pasando a nuestro alrededor y empezar a ver otro escenario. Es decir, fíjese que dice, ¿por qué estoy diciéndole esto? Y no quiero enredarlo, mire.
para que se entienda mejor, en Segunda de Reyes, habla de, usted lo habrá escuchado, de Eliseo. Así rapidito le voy a narrar la historia, que es un poquito extensa. Pero había un rey que estaba peleando con Israel, contra Israel, y este rey se reunía con su ejército, el rey enemigo de Israel, y decía, o planeaba sus estrategias. Él decía, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a escondernos aquí para distraerlo, para tomar por sorpresa a Israel. Él hacía su plan de ataque, pero cuando él pensaba que todo estaba bien planeado y que iban a sorprender a Israel, Dios le revelaba a Eliseo lo que este rey estaba planeando. Y Eliseo, con la revelación, de alguna manera Dios se lo dejaba saber. Eliseo iba y le decía al rey de Israel, fíjate que están planeando esto. Así que si pensabas ir por allá, no vayas, porque ahí van a estar esperándolos. Y con eso que Eliseo hacía, entonces el rey de Israel, obedeciendo a la palabra, él entonces precisamente se dejaba guiar por Eliseo y obtenía victoria sobre sus enemigos. Entonces el rey enemigo de Israel se reunió una vez, se dio cuenta que estaba perdiendo, se reunió otra vez y dijo, ahora quiero saber la verdad, dígame la verdad, ¿quién de ustedes aquí está a favor de Israel? Que como quien dice, ¿quién le está pasando el chisme a Israel? ¿Quién está dándole todo lo que nosotros hacemos? Alguien está llevando la información. ¿Por qué se entera? ¿Por qué está sucediendo esto? Alguien le dijo, es que no es así, Señor, no es así, Rey. Lo que pasa es que ahí en Israel está Eliseo, el profeta, el vidente, y él es el que le deja saber, él es el que Dios le deja saber y él se lo revela al rey, y es así como nos están ganando. Entonces el rey dijo, si es así, déjenme saber dónde está Eliseo, porque donde ustedes digan que esté, yo voy a mandar y lo voy a capturar, lo voy a aprisionar, lo voy a traer. Lo voy a hacer mi prisionero para que entonces ya eso no siga sucediendo, si eso es lo que está pasando. Y le dijeron, está en tal lugar, y precisamente hizo eso, envió tropas, envió ejército a donde estaba Eliseo y rodeó el lugar donde estaba Eliseo. Era de noche, dice, cuando llegaron. Y el criado de Eliseo fue el primero que se levantó y empezó a caminar y empezó a ver que toda la ciudad estaba rodeada por el ejército que había llegado a buscar a Eliseo, su amo, su señor. Y corriendo, después de haber visto todo ese escenario que le dio mucho temor, corrió a Eliseo y le fue a decir, ¿qué vamos a hacer? Son muchos, estamos rodeados, no tenemos escapatoria. Estaba temblando, no sabía qué hacer. Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros. Él había visto un ejército que dice que rodeaban el lugar donde estaba en la ciudad. Él había visto todo. Eliseo, me imagino que no había salido de donde estaba, de su casa, quiero pensar, cuando le llevaron la información. Y el criado llega y dice, fíjate que estamos rodeados, y Eliseo le dice, no te preocupes, porque son más los que están con nosotros. Yo me ponía a pensar, y yo imagino al criado, así tú, ¿cómo no? Si no has ido a ver cuántos hay allá afuera. Qué bonito se oye que bien convencido, mucha fe, de que mucho, yo no miro a nadie. Lo único que veo es que estamos rodeados y nos van a cortar la cabeza, y aquí tú con tus palabras tan bonitas, qué bonito te inspiraste. Pero Eliseo sabía lo que estaba diciendo, porque ahora a eso voy, porque entonces él no estaba viendo lo que era visible, él estaba viendo lo que era invisible. El siervo estaba viendo el panorama que estaba pasando a su alrededor, lo que podía ver, las circunstancias en las cuales se encontraban. Eliseo se había hecho ciego a eso para abrir sus ojos a otra realidad, a lo que realmente valía la pena abrir sus ojos, y era lo que realmente él estaba seguro que iba a pasar, que Dios iba a pelear a favor de ellos. Pero el siervo, el criado, no lo podía ver. Eliseo tuvo que orarle al Señor y decirle, mira, Señor, abrile los ojos a este siervo para que pueda ver lo que yo le estoy hablando. Y precisamente dice que Dios le contesta la oración a Eliseo y le abre los ojos, y él puede ver que hay carros, un ejército de ángeles alrededor de ellos que los está protegiendo, y que indudablemente van a ganarle al enemigo que viene contra ellos. Pero
lo que yo pude, lo que estoy tratando de decirle y por qué el tema de lo que estoy hablando es que para que el siervo pudiera ver lo que realmente valía la pena ver, lo que realmente Eliseo estaba tratando de decirle, tuvo que cerrar sus ojos a lo visible y abrir sus ojos a lo que era invisible. Entonces yo me puse a pensar que ahí es donde salió el tema, que para nosotros poder ver lo que Dios dice, para poder seguir, confiar, poner en acción nuestra fe y seguir hacia adelante confiados de que Dios va a pelear nuestras batallas, tenemos que hacernos ciegos a lo que se ve, a los que nos quiere robar la fe, a lo que nos trae temor, hacernos ciegos, cegarnos a lo que está pasando, lo que nos hace entrar en temor y a veces caer en incredulidad, y abrir nuestros ojos a lo que Dios está diciendo aquí. Abrir nuestros ojos a lo invisible, a lo que no se ve, porque precisamente es lo que la fe es. Dice Hebreos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción, estar convencidos, dice, de lo que no se ve. Estar convencidos de lo que no se ve. Entonces, hacernos ciegos a lo que el diablo quiere usar para atemorizarnos y traer incredulidad, y abrir nuestros ojos a lo invisible. Estar ciegos a lo visible y abrir nuestros ojos a lo invisible. Entonces, ahí es donde yo le quería mencionar, por eso le mencionaba el tema más bien, lo que ven los ciegos, porque tenemos que hacernos ciegos a lo que el diablo usa. Tenemos que cerrar nuestros ojos, no permitir que el diablo use eso, hacernos ciegos a lo que el diablo usa y abrir nuestros ojos y ver, al estar ciegos a lo que el diablo usa, ver lo que Dios dice. Entonces, lo que los ciegos ven, como ciegos a lo que el diablo usa, vemos lo que Dios dice que va a hacer a favor de nosotros, lo que está escrito en su palabra. ¿Se entiende el tema ahora? Ojalá lo haya podido explicar. Pero entonces, lo que los ciegos ven, entonces hagámonos ciegos a todo lo que el diablo quiere usar. Fíjese, ese es un ejemplo. ¿Qué veía el siervo entonces? Él veía muerte, él veía seguro que iban a ser prisioneros, él veía todo lo que pudiera el diablo usar, él se lo estaba imaginando, todo lo que era en contra de ellos. Esa era una cosa, pero Eliseo veía victoria, veía que Dios iba a pelear a favor de ellos. Esa es una historia. Ahora, vemos otra historia, para tener otro ejemplo, para seguir hacia adelante, otra historia donde vemos al pueblo de Israel, el mismo pueblo de Israel, peleando una batalla nuevamente, enfrentándose a los filisteos. Los filisteos sacan a un gigante, un hombre grande, que al verlo los israelitas entraron en temor, se echaron para atrás, se metieron, empezaron a buscar dónde esconderse, dónde refugiarse para no enfrentarse al gigante. Y aunque el enemigo le decía, quiero que traigan a un hombre que se enfrente conmigo, quiero ver quién pelea contra mí, nadie salía porque ellos veían a un gigante que los iba a vencer, a un gigante que los iba a derrotar, que los iba a dejar quedar en vergüenza. Eso era lo que Israel, los soldados veían. Y llega un muchachito, David, y él no vio eso. Él no estaba viendo lo que los demás estaban viendo. Yo puedo ver a David ciego a lo que los demás estaban viendo y abierto sus ojos a otra cosa que los demás no podían ver. David veía una victoria de parte de Dios. Desde un principio siempre lo vio así. Él nunca vio que el gigante era grande y que podía fácilmente ganarle la batalla en un segundo. Él nunca lo vio, nunca la Biblia menciona ni da a entender en lo más mínimo que David lo pensó, tal vez, a lo mejor si le gano, tal vez si Dios me favorece. No, ni siquiera lo narra la Biblia. David, con la seguridad, él empezó a ver desde un principio la victoria. Se hizo ciego a lo que para los otros era una realidad de derrota por parte del enemigo. Se hizo ciego a eso y abrió sus ojos a lo que era lo que Dios en realidad le había enseñado, porque David pasaba tiempo en la presencia del Señor y Dios le había dado victorias. Entonces David se hizo ciego y como ciego pudo ver lo que Dios tenía para él, una victoria segura, y lo podemos leer. Es bien larga la historia, pero ya la sabemos muy bien.
Y al final, ¿qué? Por haber cerrado sus ojos a lo que el enemigo podía usar, a lo que estaba usando en realidad en contra de un ejército entero. Al solamente un muchacho creer y hacerse ciego a eso que el diablo estaba usando, le dio la victoria a toda la nación de Israel. Tuvo la victoria y le creyó todo lo que Dios decía. Y esos ejemplos nosotros, de eso es lo que quiero hablarle, esos ejemplos son los que tenemos que tomar nosotros, porque aunque ahora ya no estamos peleando físicamente como se están enfrentando allá en Israel precisamente en este momento, no nos estamos enfrentando en nuestra lucha ahora, dice la Biblia, que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo va a usar todo lo que está pasando a nuestro alrededor para, como dije, cautivar, llamar nuestra atención, enfocarnos en lo que Él quiere que nosotros que nos enfoquemos, abrir nuestros ojos a lo que nos rodea, a lo que nos está acechando y hacernos ciegos a lo que Dios dice. Entonces sucede todo lo contrario, ciegos a lo invisible y bien videntes a lo que está pasando, a lo que el diablo está usando, y debe ser al revés. Debemos hacernos ciegos a lo que el diablo usa, a lo que está pasando a nuestro alrededor y abrir nuestros ojos a lo invisible. Fíjese que Pablo habla en un versículo, no sé seguro si es Pablo, porque como es el libro de Hebreos no se sabe si fue Pablo, pero se lo acreditan a Pablo. Creo que en Hebreos dice donde Moisés dice que salió de Egipto sin tener temor, salió y dice que como viendo al invisible, viendo a lo invisible salió y se fue sin tener temor al rey de Egipto. Entonces es importante que nosotros tomemos esos ejemplos como le estaba diciendo, porque llegan momentos a nuestra vida donde nos va a tocar que depender de lo que Dios dice, y aunque la realidad a nuestro alrededor sea otra, tenemos que cerrar nuestros ojos a ello y poner nuestra confianza a lo que Dios está diciendo, y aunque no lo veamos, aunque sea invisible, aunque no se vea ni cómo Dios lo va a hacer, está escrito aquí. Es invisible para nosotros porque nuestro problema dice que no hay salida, no hay solución a lo que está pasando. Es invisible para nosotros porque lo que está pasando a nuestro alrededor dice otra cosa. Pero vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacernos ciegos a lo que está pasando a nuestro alrededor y vamos a abrir nuestros ojos a lo que es invisible, la palabra de Dios, que fue lo que le dio victoria a David, fue lo que le dio la victoria a Eliseo en los ejemplos que le estaba mencionando. Pero cuando estamos en esos momentos difíciles, cuando estamos pasando por circunstancias, estos pensamientos de los cuales yo le estoy hablando ahora, no nos llegan a la mente. Nada de esto de que, imagínese usted está pasando por un momento tan angustiante, algo que siente que el mundo se le viene encima. Por causa de la opresión del enemigo es precisamente que tenemos que tomar bien en cuenta esto, porque por causa de la opresión del enemigo, esto se nos hace invisible, más invisible aún, y se nos hace casi imposible de creer, y no llegan los pensamientos positivos, llega todo lo negativo, y por lo tanto, fíjese, lo único que podemos ver es destrucción. Ahora, cuando estamos en un momento y vemos que todo lo que nos rodea es negativo, y pareciera que lo único que hay es destrucción, recordémonos de una cosa, fíjese que a Dios no lo limita nada. Puedes encontrarte en el peor momento de tu vida, en la circunstancia más difícil y donde nadie en esta tierra te puede ayudar, pero Dios en un segundo puede cambiar tu circunstancia. Y le voy a poner un ejemplo. Fíjese que desde el principio siempre fue así, porque las cosas se vean mal no significa que no puede cambiar. Si te pones en las manos de Dios, si confías en su palabra y si esperas y confías en que Dios está a favor tuyo, algo Dios va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, porque Dios actúa de maneras diferentes. Para cada circunstancia Dios tiene. Mire, yo le voy a contar una cosa así rapidito para que vea. Cuando yo fui a Guatemala, por la cita que me habían dado en la embajada, me pidieron unos requisitos que yo tenía que llevar a la cita de la embajada allá en Guatemala. Y si no tenía esos requisitos, como quien dice, no cumplía lo que me pidieron y me negaban la visa para regresar a Estados Unidos. Entonces era necesario que yo llegara con todos los requisitos para la entrevista. Y había un requisito que ya faltaban 2 días para que yo ir a la cita. Y me fui, creo que un poquito más de una semana antes para conseguir todo lo que necesitaba. Y un requisito que era casi imposible conseguirlo.
Porque cuando yo salí de allá de Guatemala, yo salí menor de edad, y como era menor de edad no tenía una identificación que dan a los 18 años, y sacarla era un rollo bien grande usted. Y como no tenía eso, necesitaba esa identificación que dan a los 18 años para entonces ir a sacar los antecedentes penales. Sin eso no lo encuentran en el sistema a usted. ¿Cómo le van a dar un antecedente penal si no lo encuentran? Y lo primero que me decían, ¿dónde está tu identificación? Este número. No lo tengo porque yo cuando cumplí 18 no estaba en Guatemala. Entonces no te podemos dar nada. Tenés que ir a esta oficina allá. Cuando llegaba a esa oficina decía, tenés que ir a la otra. La cosa es de que recorrí todas las oficinas y a la última que me mandaron me dijeron, no puedes hacer nada, tenés que esperar 45 días para que podamos resolver algo. Yo tenía la cita en 2 días. ¿Y de dónde traigo yo 45 días? Y ya bien desesperados, nos fuimos a comer. Fíjese, yo estaba en realidad tenía temor. Honestamente me había entrado pena. Pero había un hombre que tenía un problema. Era amigo del señor que me andaba dando las vueltas ahí en la capital. Era amigo de él. Él tenía un problema personal y lo estaba resolviendo con un licenciado, con un abogado. Y entonces nos juntamos en el restaurante donde fuimos a comer y él llegó y le empezó a contar, fíjate que estoy esperando al licenciado tal que va a venir aquí porque tengo un problema, él es el que me está ayudando y pues aquí quedamos de reunirnos. Y estábamos ahí platicando, dijo, ¿a qué hora va a llegar? No, pues llega en 15 minutos. Y estábamos comiendo cuando entra el dichoso licenciado que iba a ayudar al señor, que no tenía nada que ver con nosotros. Nosotros andábamos en un problema y él andaba resolviendo el otro con un licenciado. Y cuando empezaron a hablar, entre la plática de ellos, este señor les dice, fíjate que hay un problemita aquí, te lo quiero contar. Este muchacho salió cuando era menor de edad y no tiene su identificación, está queriendo estos requisitos, no se los dan porque esto y lo otro, y no sé si puedes echarle una mano. Y el licenciado, bien mal hablado, por cierto, se le quedó viendo a él y se me quedó viendo a mí. Y me dijo, ¿cuánto dinero tenés? Y yo, la verdad no tengo dinero. Porque ya cuando dicen cuánto dinero tenés, usted tiene que tener bastante. No es que unos $100 ni nada, ya le sacan los ojos a uno. Y entonces el Señor me dijo, no, usted no diga nada. Y entonces me dice, ¿cómo quieres arreglar? ¿Cuánto traes? Le digo, es que la verdad no traigo porque yo no estaba contando con que esto iba a pasar. Para mí pensé que iba a ser todo fácil. Y me dice, entonces se le queda viendo al otro, a su cliente, y le dice, ¿por qué me estás metiendo en este problema a mí si ni dinero trae? Porque los licenciados trabajan por el dinero, los abogados. Y entonces le dice, no, pues es que ahí sí puedes echarle la mano. Y me dice, ¿y cuándo tenés la cita? Ya en 2 días. No. Y se le queda viendo otra vez y le empezó a decir unas maldiciones porque se llevaban así. Le empezó a decir unas maldiciones ahí, hijo de la Virgen y no sé qué. Y fíjese que le dice, y agarra su teléfono todo enojado y empieza, es que no sé por qué me metas en estos problemas a mí, no sé ni nada que tengo que ver con ellos. Y señor gobernador, sí, ¿cómo está? Buenos días, fíjese que tengo un muchacho aquí que tiene un problema, no sé si me hace favor, ¿cómo te llamas? Héctor Salazar. Sí, gracias, sí. Tené, este es el número que tenés que ir a la oficina y te van a dar tus papeles que estás pidiendo. Sí, en un segundo lo arregló todo. Y yo me quedé, y yo le digo, ¿de verdad? Sí, ya tenés todo resuelto. Y ya se empezó a alegar con el otro, porque a mí no me estoy metiendo en tus problemas y ya no quiero que me digas nada. Pero le estoy contando esto porque cuando no había salido, ¿de dónde salió ese hombre? Yo hasta ahora digo, ¿quién lo invitó? Yo ni siquiera iba a verme con él, ni siquiera pensábamos ver a este otro que estaba arreglando su asunto con él. Apareció ahí porque se conocía con el señor que me andaba ayudando y salió en la plática que teníamos. Pero fue Dios. Entonces le digo esto porque cuando pensamos que todo está perdido, cuando pensamos que no hay solución y la realidad nos está atemorizando, algo Dios va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Como le dije anteriormente, no sé, pero algo Dios va a hacer. Decía el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, donde el temor me quiere acechar, donde el temor se quiere apoderar de mí, dice, ahí voy a confiar, no voy a ver al temor
no voy a ver la desesperación en el valle de sombra de muerte, no voy a ver al temor, no voy a darle lugar al enemigo. Yo lo que voy a ver, en vez de mirar al temor, voy a hacerme ciego al temor y voy a abrir mis ojos a que hay una vara y hay un cayado. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Voy a hacerme ciego al mal, voy a hacerme ciego al temor y voy a abrir mis ojos que tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Cierro mis ojos, me hago ciego a lo que está pasando, a lo que el diablo puede usar, y abro mis ojos a lo que la palabra de Dios dice. Es lo que el salmista está diciendo ahí. Y entonces tenemos que tomar esos ejemplos, y por más difícil que esté siendo, sea la circunstancia por la cual estemos pasando, algo Dios va a hacer y tenemos que confiar en ello hasta el final. Porque a los jóvenes que los metieron al horno de fuego, confiaron hasta el último segundo de su vida, porque para mí ellos murieron, hermanos, la verdad. O sea, no se quemaron, ¿verdad? No estoy tratando de cambiar lo que dice la Biblia. No se quemaron, pero en realidad, yo pienso que cuando entraron al horno, ellos dijeron, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque era una muerte segura si los que los pusieron en el horno, los que se acercaron, dice que se quemaron solamente con acercarse. Imagínense. Bueno, entonces fíjese. Le decía que algo Dios va a hacer, y aunque se vea tan mal, porque cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra, las cosas no estaban bonitas. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y qué bonito, Dios creó los cielos y la tierra. ¿De qué lo creó? Dice que estaba desordenado, todo estaba desordenado y estaba vacío. Del desorden y de un vacío, Dios creó todo lo que después sigue mencionando Génesis 1, en el versículo 1 en adelante. Pero al principio dice, Dios creó los cielos y la tierra. Qué bonito. ¿De dónde? De algo que estaba desordenado, de algo que estaba vacío. Había tinieblas. Y dijo Dios, de las tinieblas sea la luz. Entonces, las tinieblas y todo lo que puede rodearnos no impide que Dios haga algo. Porque desde el principio siempre Dios lo dejó saber así. Había tinieblas, había desorden y había vacío. Y Dios hizo todo lo que hoy existe, lo que podemos ver. Es verdad que el ser humano ya lo echó a perder todo, ¿verdad? Pero en el principio fue hermoso, más hermoso de lo que ahora es. Entonces cuando usted vea que su circunstancia es caótica, es casi imposible de creer que algo Dios va a hacer, algo va a pasar, algo bueno pueda pasar, recuérdese, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, de algo que estaba desordenado, de algo que estaba vacío, de algo que estaba lleno de tinieblas. Amén. Dice Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Esta es la historia también que ya conocemos de Pedro, cuando dice que habían pasado pescando toda la noche y no habían agarrado nada. Se habían pasado toda la noche y habían tenido una noche mala en la pesca, y aparece Jesús por la mañana cuando ellos estaban ya lavando sus redes para irse a sus casas. Y Jesús usa una de las barcas de Pedro, ¿verdad? Y al final, cuando termina de predicar, le dice, Pedro, métete y vamos a tirar tu red. Y Pedro había pescado toda la noche y no había pescado nada. Y Pedro estaba viendo que no había pescado, que no había nada, que la realidad era una. Y Jesús le dice, Pedro, ahora tira tu red. Y lo que le estaba mencionando, Pedro tuvo que hacerse ciego a lo que estaba viendo, a lo que había visto toda la noche como pescador, a lo que él había estado tentando toda la noche su red, a la situación en la cual él pasó toda una noche prácticamente perdida y no haber agarrado nada. Él tuvo que hacerse ciego a esa realidad que el que lo estaba molestando, lo estaba enojando, lo tenía tal vez estresado por no haber agarrado nada. Tuvo que hacerse ciego a eso para creerle a la palabra del Señor. Y dice, y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad. Esa es la otra historia, le conté la historia anterior a la que iba a seguir. Dice, esta es otra historia, en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús, ¿qué hacía Jesús? Dormía. Dice el 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Ellos veían una tormenta, ellos veían que su vida, la vida de cada uno de ellos estaba en peligro, como a veces pasa con nosotros. Y empezamos a gritar porque estamos viendo algo que nos llena de temor, la situación, las circunstancias. Empezamos a clamar
Y como le digo, de la tormenta, de todo lo que pueda estar pasando, que pareciera que no va a suceder nada, aquí vemos otro ejemplo de lo que le estaba hablando, de que Jesús dice, ¿por qué tienen temor, hombres de poca fe? ¿Por qué se ponen a ver la circunstancia? ¿Por qué mejor no cierran los ojos? En pocas palabras, ya yendo con el tema, ¿por qué no cierran los ojos a esto? Dicen, y ponen en obra su fe. Crean. Y dice, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grandes bonanzas. No hay nada imposible, no hay nada que Dios no pueda hacer por ti, por mí. Todos los vientos pueden ser contrarios. Pareciera que es el fin, pareciera que no hay salida, pero como le dije, en un segundo Jesús cambió la circunstancia de los discípulos y todo fue diferente. Fíjese que más adelante todos se quedan maravillados y dicen, ¿y quién es este hombre que hasta los vientos, hasta el mar le obedece? Y así nosotros salimos de las circunstancias, pero para tener una victoria de estas, tenemos, como le repito, hacernos ciegos a lo que está pasando y confiar en lo que Jesús dice. Pongan en obra su fe. Aquí Jesús les habla. Jesús dice, ¿por qué tienen temor? Y les habla de que el temor se está apoderando de ellos porque no están poniendo por obra su fe. Dice Mateo, más bien vamos a Lucas capítulo 5, versículo 1 al 7. Esa es la historia que le estaba diciendo. Que se agolpaba la gente para oír la palabra de Dios, dice el siguiente, el 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose en ella enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestra red para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado. Esto es lo que le decía. Ellos estaban viendo una realidad. Y dice, pero fíjese lo bonito de esto, es que dice, más en tu palabra echaré la red. Hemos estado viendo una realidad. Vamos a cerrar nuestros ojos a ello y vamos a empezar a ver lo que tú dices. Vamos a confiar en tu palabra. Cerramos nuestros ojos a lo que hemos estado viviendo y vamos a empezar a confiar en tu palabra. Y fíjese lo que pasó, ya lo sabemos. Dice y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Todo cambió en un segundo. Con tan solo cerrar sus ojos a la realidad que estaban viviendo, que habían estado viviendo toda la noche y empezar a ver lo invisible. Fíjese que Jesús le dijo, ellos no habían pescado. ¿Qué había? No había pescado. Jesús le dice, boga mar adentro para pescar. Ellos veían no pescado y Jesús decía, hay pescados. Entonces, cerraron sus ojos a la realidad que veían y empezaron a ver los peces que no podían ver. Pero a causa de la palabra que les decían que habían peces, empezaron a ir adentro y la pesca fue abundante. Dice, entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que las barcas se hundían. Y esta es la bendición, esto es en realidad la realidad del por qué a veces también pasamos por circunstancias, porque fíjese que muchas veces hay cosas que nos suceden a nosotros, no sé si voy a poder explicar bien esto. Pero hay cosas que nos suceden a nosotros y nos suceden por causa de que hay que bendecir a alguien más. ¿Cómo explico esto? Mire, fíjese que aquí estamos viendo el problema que tenía Pedro. Pedro no había pescado, pero las barcas de los otros que estaban al lado también estaban vacías. Porque si les llamaron y les hicieron señas para que vinieran a ayudarles, imagínense, si habían pasado pescando toda la noche, era para que sus barcas estuvieran llenas. Pero si las barcas, al momento de Pedro llamarle, las barcas estaban vacías y le cabían pescados, quiere decir que ellos también estaban en problemas. No habían pescado, estaban en problemas. Entonces, el problema por el cual Pedro pasó
al él confiar en la palabra, al él cerrar sus ojos a la realidad que había vivido y su momento, su realidad cambió en un segundo, le fue también de bendición. Como quien dice, el problema de Pedro resolvió también el problema del otro. No estoy seguro si estoy explicando bien esto, pero hay circunstancias por las cuales pasamos, porque saliendo de esas circunstancias vamos a ser de bendición a otras personas, y eso nosotros en el momento difícil no lo podemos ver. Imagínense que imagínense que si Pedro creyó que iba a pescar y diciendo, bueno, ahora tenemos a Jesús aquí con nosotros, tal vez logramos agarrar unos cuantos pescaditos porque ahora sí traemos al maestro con nosotros. Pero en ese momento a él no le pasó por la cabeza, vamos a agarrar suficiente para darle a los demás que tampoco agarraron nada. Yo no creo que le haya pasado por la mente a él. Pero el Señor sí lo tenía en mente. Y al bendecir a Pedro, esa bendición, ya Pedro pudo bendecir a los otros que estaban al lado. Entonces nosotros pasamos por circunstancias y al momento de salir victoriosos de esas circunstancias, por causa de haber confiado en la palabra, nuestra bendición se convierte en bendición también para aquellos que están al lado de nosotros. Pero, ¿y qué pasa si pasa todo lo contrario? Si falla nuestra fe, si empezamos a ver la realidad y empezamos a hundirnos en el problema, hay muchas personas también que no están siendo bendecidas porque nosotros nos quedamos atorados ahí. Por supuesto, Dios va a usar a alguien más, pero los que íbamos a ser usados éramos nosotros. Pero no podemos ser usados, no podemos ser de bendición porque nos quedamos atascados en nuestros problemas. Y aquí se trata de salir victoriosos de cada circunstancia, confiando en la palabra del Señor para bendecir a otros. Como decía Jesús, que para ver la paja del ojo que está en nuestro hermano, hay que sacar primero la de nosotros. Ya cuando tengamos nuestros ojos limpios sin problemas, podemos ayudar al que está al lado. Entonces, hay circunstancias que también podría decir yo son necesarias, como decía el pastor Carlos, si mal no estoy, que la iglesia estaba cómoda al principio hasta que vino una persecución. Esa persecución fue de bendición para miles que no habían escuchado el evangelio. Entonces la persecución, el momento difícil para los cristianos en ese entonces, fue de bendición a muchos que estaban alrededor que no habían escuchado la palabra. Pero bien, sigamos con el tema. Dice en Primera de Reyes, versículo 17, más bien capítulo 17, versículo 16, Primera de Reyes 17, 16. Dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Usted se recuerda de esta historia? Fíjese que a Elías más bien, Dios le dice, tienes que ir a tal lugar y ahí vas a estar. Y Dios dice, ahí yo he dado orden, dice en los versículos más anteriores, ahí yo he dado orden para que una viuda te sustente. Y como decía el pastor Carlos, creo que también lo mencionó, no era una viuda rica, era una viuda que no tenía nada. Pero Dios no estaba viendo una escasez en la viuda. Dios estaba viendo abundancia que iba a ser suficiente para sustentar a Elías. Y dice, yo he dado orden y hay una viuda que te va a sustentar. Va a haber hambre, pero hay una viuda que yo he dado orden que te va a sustentar. Y llega Elías y precisamente se encuentra con la viuda. Se saludan y le dice, dame un poco de agua. Cuando la viuda va por el agua, le va a traer el agua, le dice, espérate, también quiero que me hagas algo de comer. Y la viuda le dice, mira, discúlpame, pero en realidad no tengo nada hecho y tengo un poquito de harina, pero ahorita precisamente iba a buscar unos cuantos leños para usar esa poca harina que teníamos, hacernos algo para comer con mi hijo y después de que nos la comamos, morirnos, porque es lo último que nos queda. Ya no tenemos nada y ahora mismo lo iba a cocinar para morirnos con mi hijo, comerlo y dejarnos morir. Y Elías le dice, haz lo que te digo, porque entonces dice, he aquí, Jehová ha dicho, no va a escasear la harina, vas a tener abundancia. Esa es la palabra que Dios da. La realidad de la viuda era que no tenía nada. Ella veía ya en su casa, para ella y su hijo, muerte.
ya se iban a tirar a morir después de comerse lo último que tenían. Esa era su realidad. Y Elías le está diciendo, le presenta otro panorama. Fíjate que Dios está diciendo que vas a tener abundancia. Haz lo que te digo porque eso es lo que Dios me está diciendo. Esta es la palabra de Dios para ti. Entonces la viuda está viendo algo y Elías le está diciendo otra cosa. La viuda ve escasez y ve muerte. Elías le dice, Dios dice que va a haber abundancia y vas a vivir. La viuda tuvo que hacerse ciega, volviendo al tema, hacerse ciega a lo que estaba viendo. Hacerse ciega y empezar a ver lo que no podía ver lo invisible. Eso es lo que ven los ciegos, los que se hacen ciegos a la realidad que los está acechando y los está atemorizando, llevando a la desesperación. Esos que se hacen ciegos pueden ver lo invisible. Esta viuda se hizo ciega a su circunstancia, a su realidad, y empezó a ver lo invisible, lo que no podía ver, lo que Elías decía, Dios dice esto. Y fíjese que obedeció, y esto es lo que estamos leyendo, que decía que la harina no escaseó en el versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Pero por qué pasó esto? Porque cerró sus ojos, se hizo ciega a su circunstancia, a su realidad, y abrió sus ojos y a dar paso a lo que Dios había hablado por parte del profeta, usando al profeta, la palabra de Dios. Y son ejemplos que están ahí para nosotros. Nuestra realidad, menciono de nuevo, su realidad puede ser bien difícil, pero Dios dice otra cosa. Cerremos nuestros ojos a lo que está pasando. Dejemos de tener temor. Y es verdad, no es fácil. Cuando estamos ahí no es fácil. Pero es como quien dice, no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Dice Génesis 18, 12. Está hablando de Sara. Dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. ¿Usted se acuerda de la esterilidad de Sara y la circunstancia en la cual se encontraban, que Abraham ya era anciano? Era imposible ante los ojos del ser humano, era imposible una estéril y un pobre viejo que les habían prometido que iba a tener un hijo, una descendencia tan grande, tan numerosa, era lo que Dios decía. Y llegan aquí a recordarle nuevamente que la promesa que le habían hecho a Abraham, y Sara escucha y se empieza a reír, porque ella estaba viendo la realidad que era otra. Ella empezó a ver su circunstancia, se vio a ella y vio a su esposo y dijo, es imposible, qué chiste tan bonito este. Y empezó a reírse. Dice, yo estéril y aquel viejo. Y fíjese que seguimos leyendo hasta el 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Hace una pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dios le está diciendo, no, para ti es imposible, no puedes, es casi imposible de creerlo, lo he dicho, la palabra de Dios lo dice, ves tu realidad que es una y mi palabra te dice otra, pero va a pasar. La palabra de Dios dice que pasa el cielo y la tierra y su palabra se va a cumplir, no va a pasar. Dice que la palabra de Dios es enviada y hace precisamente lo que para lo que fue enviada. Va a dar fruto. Y es precisamente el escenario que se está viendo aquí. Fíjese que si seguimos leyendo en el capítulo 21, versículo 1 de Génesis, siguiendo la historia aquí, fíjese que visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Al versículo 3, dice, hasta el versículo 3. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. El último versículo dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Se cumplió la palabra, pero la realidad, la circunstancia que los rodeaba, decía otra cosa, decía lo contrario, decía lo imposible. Se rió Sara, no lo podía creer. Era imposible para ella, era imposible no solo para ella,
para todos. Si usted y yo hubiéramos estado viviendo en ese tiempo y nos hubieran dicho, esos viejitos van a tener un niño, y otros, sí, cómo no. Y porque era imposible, era imposible, no casi, era imposible ante los ojos humanos. Pero para Dios no hay nada imposible. Todo cambió y eso es lo más hermoso, porque cuando ya todo está perdido y nadie puede hacer nada, los médicos te dicen que no hay solución, el que más poder tiene no te puede ayudar, aparece Dios y te recuerda que Él es el único que tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Y manifiesta su poder sobre tu vida, manifiesta su poder a favor de nosotros. Y seguimos a otra historia. Ya vamos a ir entrando a lo que es la conclusión. Ezequiel capítulo 37, versículo 1, dice, vamos a leerlo así rapidito. Y la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Sigue diciendo, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto eran secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué estaba viendo el profeta aquí? Veía huesos secos. Ya no veía cuerpos, veía huesos, ya se habían muerto. La realidad era que ya no había esperanza, todo estaba perdido. Y Dios le empieza a decir, empieza a hablarle, empieza a darle la palabra, empieza a decirle lo que yo digo. Y empieza a profetizarles. Dice, dile, así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Esta historia sigue. Más adelante no la vamos a leer toda por causa del tiempo. Pero fíjese que le mencionaba y leíamos que él veía huesos y Dios le dice, tú ves huesos. Que ya no hay esperanza, ya no hay carne, ya no hay nada, ya solo lo que ves ahí es, en realidad, si quieres ver algo, es muerte. Cierra tus ojos a lo que ves y empieza a ver que yo te digo que van a tener carne, van a tener piel, van a tener espíritu de vida otra vez. Háblale la palabra, cierra tus ojos, hazte ciego a lo que ves, que es imposible para ti, y empieza a profetizar, empieza a creer en la palabra que yo te doy. Y sabe que si sigue leyendo usted la historia, dice que empezó a profetizar y se empezaron a llenar de carne los huesos, los tendones a formar y espíritu entró en esos cuerpos. Volvieron a vivir. ¿Por qué? Por la palabra que Dios había dicho. Entonces vuelvo y repito, no importa en qué momento nos encontremos, recordémonos que nuestra realidad es una, pero lo que la palabra de Dios dice a favor de nosotros es lo que en realidad vale la pena creer y es en realidad en lo que debemos enfocarnos. Hacernos ciegos a lo que vemos, a lo que nos acecha y empezar a abrir nuestros ojos, hacernos videntes a lo que la palabra de Dios dice, hacernos ciegos a lo visible y empezar a ver lo invisible, lo que los ciegos ven. Y dice, voy a omitir muchos versículos más que tenía, pero vamos a concluir con esta historia que fue en realidad de la donde nació todo lo que le estoy hablando, la historia de Lázaro, ¿se recuerda? La historia del hermano de Marta y María. Fíjese que dice que Lázaro, ya sabemos la historia en Juan capítulo 11, versículo 1. Se recuerda que Lázaro se enfermó y cuando empezó a enfermarse, Marta y María le mandaron a llamar a Jesús. Y le mandaron un mensaje bien bonito y díganle a Jesús que el que él ama mucho, que el que él quiere, el que él está bien encariñado, está enfermo. Y así van a ver que ahorita va a venir, corriendo va a salir Jesús. Entonces dice que estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Dice María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y le dieron el mensaje a Jesús, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Fíjese que aquí me detuve porque yo me puse a ver qué tan desesperadas estaban las hermanas, las pobrecitas, que su hermano no sé en qué condición estaba, qué enfermedad, que se vieron en la necesidad de mandar a llamar a Jesús. Y ellos veían una enfermedad y ya sentían que la muerte se lo llevaba. Y Jesús, ¿sabe qué mira en él? Dice que él ve que es para ser glorificado. Aquellos ven muerte, aquellos ven enfermedad, y Jesús dice, oye, veo que va a ser para glorificarme. ¿Por qué le menciono esto? Porque ahí fue donde yo empecé a ver que nosotros vemos una cosa, pero en el plan de Dios hay otra. Y el plan de Dios es el que en realidad debemos nosotros debemos de conectarnos con Él. Porque entonces ellos querían, y Jesús pudo haber ido a sanar a Lázaro. Fíjese, si hubiera sucedido así, hubiera ido a sanar a Lázaro, y qué bueno, Jesús puso las manos y rapidito se levantó Lázaro de su enfermedad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y hasta ahí terminó todo. Pero había algo bien grande que lastimosamente el tiempo está avanzando, pero fíjese que la historia sigue. Así se lo voy a narrar rapidito. La historia sigue. Jesús dice que no va a morir, que no es para muerte, y dice que se queda, más adelante dice que Jesús se queda todavía ahí 2 días más. En vez de salir corriendo a ir a ayudar al que está enfermo, dice, no se va a morir, esto no es para la gloria, para glorificarme. Y dice que cuando que estaba enfermo se quedó 2 días más en el lugar que estaba. Y después de haber estado 2 días más, entonces dijo, ok, ahora sí vayamos. Y le dice, vamos a ir a despertar a Lázaro. Porque para Jesús no había muerto, se había dormido. Y le dicen los discípulos, bueno, si está durmiendo, pues está retomando fuerzas, se va a sanar. Y Jesús le dice, no, es que ya falleció, vamos a ir a levantarlo. Y no entendían. Como ya sabemos, llegó Jesús, estaban llorando allá la multitud, acompañando a las hermanas. Lázaro había muerto, ya hacían 4 días que estaba en el sepulcro. Y Jesús llega, entonces se aparece y todos allá llorando. Y empiezan a decirle una hermana de él, Jesús, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y llega la otra y también le dice, Jesús, si hubieras estado aquí, a mi hermano no le hubiera pasado esto. Jesús lo resucita ante los ojos de una multitud que si hubiera sanado a Lázaro en el principio, el milagro no hubiera sido tan grande como para que esos judíos que no querían aceptar a Jesús, porque no lo querían, muchos judíos no lo querían, no hubiera sido tan grande como para que esos creyeran en él. Fíjese que lo resucita, muchos creen en él a causa de ese milagro. Y al final, vamos a saltarnos hasta el final ya, en Juan capítulo 12, 1, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, dice el 2. Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y saltamos al versículo 9. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Fíjese, le contaba yo que si Jesús hubiera hecho al principio el milagro de sanarlo, la multitud que vio Jesús que resucitando a Lázaro no hubiera sido impactada, no hubiera sido ministrada, y ahora hay otra multitud más adelante que a causa del testimonio de lo que escucharon, ahora no vienen solamente por ver los milagros de Jesús, sino vienen a ver al que Jesús resucitó. Y eso es lo que a mí me llamó la atención, porque de una historia que la realidad era una, Jesús empezó a decirle, no es para muerte, es para glorificarme, pero está enfermo, se va a morir, si no vienes el que ama se va a morir. No, es que no es para muerte, es para glorificarme. Y esta es la manera que Dios dice que se glorifica en nosotros, para bendecir a muchos, para hacer testimonio a otras personas que aún no han conocido
los caminos del Señor, no han oído la palabra del Señor. Entonces te encuentras en momentos difíciles y ves que tu realidad dice todo lo negativo, todo lo contrario, pero Dios está diciendo: voy a glorificarme. Y glorificar para nosotros es, que el Señor ahora me va a poner a cantar, me va a llevar a las naciones y el Señor me va a glorificar levantando muertos y qué sé yo, a ministrar en otros lugares donde nadie se imaginó que iba a llegar. Eso es la manera que nosotros pensamos que Dios nos va a glorificar, nos va a levantar, cuando en realidad nuestro testimonio, lo que Dios haga en nosotros, va a bendecir. Se trata de bendecir a los que están al lado de nosotros. Y muchas veces no tenemos ni siquiera que hablar. Aquí solamente aquellos venían a ver, a causa de lo que habían escuchado, venían a ver lo que había pasado con Lázaro. Muchos creyeron por causa de eso, que fue al principio enfermedad, muerte, y Dios lo transformó de enfermedad a muerte a algo glorioso que glorificó su nombre y fue de bendición para muchos que no le conocían en ese entonces. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Que los momentos que estamos pasando difíciles, ¿se puede poner en pie ya, por favor? Que los momentos que estamos pasando muchas veces, sus circunstancias, lo que el enemigo use para traerlo a usted abajo, que no le ponga un tope final, que usted diga: aquí ya no encuentro salida y aquí me rindo. En realidad, yo una vez lo mencioné, fíjese que cuando nosotros estamos cansados, es como para tirarnos y dejarnos, si se puede decir así, dejarnos morir, porque estamos tan cansados. Y Jesús dice: tu cansancio es una oportunidad para venir a mí. Dice: venga el que está cansado, venga el que está trabajado y yo lo voy a hacer descansar. Entonces el cansancio no nos debe de ayudar a caernos, a quedarnos tirados, sino el cansancio debe ser una buena oportunidad para llegar a los pies de Jesús, que está diciendo: estás cansado, estás trabajado, estás pasando por momentos difíciles, ven, yo voy a hacerte descansar. Y las cosas se ven difíciles, pero Jesús dice: ven que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Tú ves cansancio y yo lo que estoy viendo es que hay descanso para ti. Tú estás cansado, estás trabajado, y yo te digo: yo no veo trabajo, yo no veo cansancio, yo veo descanso. Y es lo que Dios quiere hablar, es lo que quería en realidad que compartiera con ustedes. Es de que nosotros vemos una cosa, pero Dios dice hay otra. Ves cansancio, ves que ya no puedes, ves que estás pasándola mal, y Dios dice: eso es lo que tú ves, pero lo que yo veo es otra cosa. Hay descanso, hay bendición. Tú ves que todo se está viniendo abajo, sin embargo, al igual que todas las historias que hemos leído, de lo imposible, de todo lo que se veía que no iba a pasar nada, Dios se glorificó y todo cambió a causa de que creyeron y se fortalecieron en la palabra que Dios decía y no se dejaron guiar por la realidad que ellos veían. Se hicieron ciegos a lo que veían alrededor y empezaron a ver lo que no se veía, lo que Dios decía, y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si puede cerrar sus ojos y le da gracias al Señor porque le tiene en este lugar, y si le tiene en este lugar, el Señor en realidad quería que usted estuviera aquí, y estoy seguro que se va a recordar de este mensaje cuando esté pasando momentos difíciles. Recuérdese, cierre sus ojos a lo que ve y abra sus ojos a lo que no puede ver, a lo que Dios dice. Señor, te damos gracias por todo lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Te agradecemos que tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, se nos es revelada, Señor, nos es hablada. Padre, gracias porque por tu gracia podemos, Señor, estar confiados, estar seguros de que tú vas a estar siempre con nosotros. Señor, tenemos la seguridad que como tu palabra declara, que venga lo que venga, Señor, no importa lo que se levante, declara tu palabra, Señor, que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni ángeles, Señor, ni nada de lo que ha sido creado nos va a poder separar de tu amor, Señor, porque nos amas con amor eterno, Señor, y nos has prolongado tu misericordia. Creemos en tu palabra y te pedimos que nos ayudes a confiar en los momentos difíciles, Señor, que podamos cerrar nuestros ojos, hacernos ciegos a aquello que el diablo pueda usar para, Señor, poder ver lo que tú dices que harás a favor de nosotros, Señor. Ministranos, sigue ministrándonos, Señor, a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, que cuando abramos tu palabra, cuando leamos tu palabra, se siga haciendo cada vez más viva para cada uno de nosotros. Trae la revelación que quieres traer para nosotros, lo que tienes, Señor, para nosotros. Revélanos tus palabras, Señor, que se haga cada vez, Señor, más palpable para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Sí, Señor, gracias te damos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, por el mensaje, Señor, que nos has traído, Señor, que ha sido de bendición para cada uno de nosotros, para los oyentes allá donde quiera que estén, Señor amado. Gracias te damos, Señor amado, porque tú nos has bendecido, Señor, con tu palabra, con el mensaje, Señor. Gracias, Padre Celestial. Adora a Dios con este canto y así siga usted dándole gracias a Dios por el mensaje que nos ha dado. Gracias, Señor. Oh, bendito Señor. Reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, tú reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Decláralo. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es el honor. Tuyo es todo el honor. Una vez más, Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es el honor. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es el honor. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es el honor. Tuyo es todo el honor. Para ti sea toda la gloria, Señor. Para ti sea todo el honor, Señor. En ti confiamos, Señor. Eres el Dios de lo imposible, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor amado. Todo es posible para ti, Señor. Vamos a poner en oración a una tía de los hermanos Salazar, un tío. La hermana Irma Salazar ayer le llamó a mi esposa que hay un tío que tiene el COVID allá en Guatemala y pidió la oración y ahorita me lo recordó. Vamos a orar por él y si hay alguien más enfermo también lo presentamos en oración. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te presentamos, Señor, el tío, Señor, de los hermanos Salazar, Señor, allá en Guatemala, Padre, ya que le han diagnosticado el COVID, Señor amado, pero sabemos que tú eres más poderoso, Señor, que toda enfermedad, Señor.
y declaramos tu palabra en él, Señor amado, que tú, Señor amado, como eres el Dios del imposible, Señor, lo que es imposible para los hombres es posible para ti, Señor. Así es que, Padre Celestial, te pedimos que tengas misericordia y que tú obres en sanidad en este hermano, Señor, en ese hombre, Padre Celestial, que está allí, Señor amado, en este lugar, donde quiera que esté, Señor, que tú lo toques con tu mano sanadora, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Si levantaste a Lázaro de entre los muertos, lo puedes sanar a él también, Señor, de ese virus, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que hagas tu perfecta voluntad en él, y que si tu misericordia, Señor, lo alcanza, lo levantes, Señor, de esa cama donde esté, Señor, y que pueda testificar, Señor, que tú eres su sanador. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, pues vamos a despedirnos a nuestros hogares, y recuerden, el domingo aquí a las 5. Padre Santo, Padre bueno, nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar, y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y que nos des descanso en la noche y el día de mañana, levantarnos fortalecidos, Señor, para todo lo que hagamos el día de mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos el domingo aquí a las 5 de la tarde. Dios les bendiga.